Muy buenos días, hermanos, Iglesia de Fuego Santo. Para mí es un inmenso privilegio y le agradezco al Señor el permitirme volver a compartir su bendita palabra con todos ustedes. Reciban un abrazo fraternal de parte de mi esposa y de mis hijos. Para mí es de inmensa alegría poder volver a compartir la palabra del Señor con la Iglesia de Fuego Santo. Y por eso, antes de iniciar a leer la palabra y el mensaje, vamos a ponernos en la presencia de Dios, en las manos del Señor. Amado Padre, gracias. Te damos, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos permites congregarnos, Señor, aunque por este medio virtual, Señor, pero sabemos que tú estás en todo tiempo, en todo lugar, y sabes la disposición que tenemos, Señor, para congregarnos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre, te entrego, Señor, mi vida y te doy gracias por la palabra que tú nos traes en esta mañana. Gracias porque has sido tu dirección, Señor. Te ruego que seas tú hablando a nuestras vidas y que sensibilices nuestro corazón para agradarte y para obedecerte, Señor. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y gracias, Señor, porque sabemos que la unción de tu Santo Espíritu permanece con nosotros. Bueno, hermanos, de todas maneras, quería, antes de iniciar la palabra, orar al Señor y darle gracias a Él porque ha sido realmente Él quien me ha dirigido a encontrar esta palabra en estos momentos difíciles, momentos en que todos estamos a expectativa de cambios, momentos en que nuestro país está en una crisis realmente difícil, donde ha habido muertes, donde aún siguen protestas. Quizá en algunos lugares aquellos que protestan saben por qué lo están haciendo, otros no, otros quizá han sido motivados por alguna dirección que quiere desestabilizar la tranquilidad de nuestro país. Si bien es cierto que se cometen errores por parte de nuestros dirigentes, a veces no es la manera de protestar ni conseguir que haya cambios. La única manera es buscar la presencia de Dios y que sea Dios tomando el control de nuestro país, de nuestros dirigentes, y que sea Él quien realmente haga que esto cambie, poniendo en nuestros corazones, en nuestras mentes, decisiones sabias y sobre todo en la vida del presidente Duque y de su gabinete. La palabra que el Señor en la que me ha guiado al mensaje está en el libro de los Reyes, es el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, y ha puesto un ejemplo muy claro respecto a todo esto que estamos viviendo y que el Señor nos guíe a entender lo que Él quiere. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición y dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan.
Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la puso sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Gracias, Señor, por esta palabra. Y bueno, hermanos, vamos a escudriñar algo aquí en esta porción de la Escritura, en la historia de los reyes de Israel, de los reyes de Judá. Y tenemos el testimonio y la vida de un rey que fue y está escrito en la Biblia, el ejemplo para todos los reyes. Un rey que empezó a gobernar a los 25 años, muy joven, pero que había recibido la instrucción y la enseñanza de sus antepasados y vio cómo David sirvió y entendió cómo David sirvió a Dios y siguió ese ejemplo. Y por eso encontramos a este rey, a este hombre como modelo para hablar de lo que el Señor quiere. Y por eso quiero compartirles lo que dice en el capítulo 18 del mismo libro. Dice que cuando comenzó a reinar tenía 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Este rey tomó la decisión de hacer lo recto, de obedecer a Jehová. Y algo que me inquieta aquí es que el pueblo aún seguía adorando, porque quemar incienso significa adoración, significaba adoración a un Dios. Y ellos seguían adorando esa serpiente de bronce. Y Nehustán significa cosa de bronce. Para Ezequías no era un Dios, era un objeto, que en algún tiempo Dios permitió y le ordenó a Moisés hacerlo con un propósito, pero ya no tenía ese propósito. Este rey tomó la decisión de obedecer en todo sentido al Señor.
Y por eso, cuando la Escritura habla de que él enfermó de muerte, no dice qué clase de enfermedad, pero podemos tomar una semejanza en lo que estamos viviendo nosotros. Y el único que tiene el poder y la autoridad para quitar esa enfermedad es el Señor. Y el único que sabe el tiempo es Él. Pero a este rey el Señor le envía al profeta Isaías para advertirle sobre lo que iba a pasar con su vida a causa de esa enfermedad. No encontramos en la Escritura que haya un error de Ezequías. Enfermó como todo ser humano. Y el Señor le advierte que arregle su casa, que quiere decir ordene, deje, delegue un sucesor, enseñe a ese sucesor a continuar el legado que él ha dejado en sus pocos años de reinado. Y al enterarse este hombre de su muerte, de que iba a morir, por eso dice la Escritura que volteó su rostro hacia la pared y oró. Y ahí viene el título del mensaje. Una oración en tiempos de desesperación. Cuando nosotros estamos desesperados, muchas veces nos olvidamos de clamar a Dios. Cuando hay desesperación, muchas veces nos recriminamos a nosotros mismos y empezamos a buscar los errores que cometimos o empezamos a buscar los errores que otros cometieron y nos olvidamos de clamar al Señor. Pero este hombre no lo hizo. Este hombre no culpó a nadie. Este hombre no se culpó ni siquiera él mismo, quizá por un descuido y estar enfermo, sino que clamó a Dios. Clamó a Dios de una manera muy clara y especial. No le dijo por qué ni cuestionó a Dios, sino se acordó del misericordioso Padre que está en los cielos. Y lo único que le dijo al Señor fue: acuérdate de cómo he vivido yo delante de ti, en rectitud, en integridad. Eso fue lo único que le dijo al Señor. Y por eso es importante nuestro estilo de vida, de qué hemos hecho, si realmente hemos estado viviendo conforme a la voluntad del Padre. En eso tenemos que reflexionar. Llegado el momento, podremos clamar como lo hizo Ezequías. Llegado el momento, podemos decirle al Señor: acuérdate de cómo he vivido en rectitud, en integridad delante de ti. Y dice la Escritura que lloró. Ezequías lloró delante de la presencia del Dios viviente. Lloró con gran lloro, dice. Porque quizá él tenía muchas expectativas para el pueblo. ¿Cuánto tiempo llevaba reinando? Según la Escritura, si reinó 29 años y Dios le prolongó 15 y empezó a los 25. Calculemos cuántos años tenía. 15.
y 5 dan 20, y 9, 29. Hablamos de mal calculado, 25 y 5, 30. 39 años, muy joven. ¿Cuántos años llevamos nosotros en la vida cristiana? ¿Cuántos años nos ha permitido el Señor? Y de esos años, ¿cuántos años hemos aprovechado? Es la pregunta que surge en este momento. Pero en otro aspecto, démonos cuenta cuál es la respuesta de Dios a esa oración de Ezequías. ¿Y cuánto tardó la respuesta de Dios para Ezequías? Fue inmediata la respuesta. Porque dice la Escritura que Isaías no alcanzó a salir al patio de palacio cuando recibió palabra de Jehová para Ezequías. La respuesta de Dios. Y muchas veces nosotros queremos recibir respuesta de Dios de esta manera. Y quizá la hemos recibido, pero se nos ha olvidado. Y la respuesta de Dios para Ezequías fue tan maravillosa para él. Le dijo: sanarás, y al tercer día irás al templo. Al tercer día irás al templo. Y añadiré 15 años, 15 días, 15 años a tu vida. Y aún más le promete proteger al pueblo de los invasores. Hay respuesta de Dios, y en esa respuesta de Dios hay sanidad y hay promesa de protección para el futuro, porque Dios sabe lo que va a pasar. Y nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios y a estar conscientes de que es Dios quien dirige nuestra vida. Hoy, al ver el mensaje que envió la profeta de esta mujer profeta hablando sobre Colombia, también me hizo entender el Señor que el mensaje estaba basado en la vida de Ezequías. Colombia necesita postrarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesita postrarse delante del Dios Todopoderoso para que su situación cambie. Y hay una promesa que será ejemplo para el mundo. ¿Estaremos dispuestos a hacerlo? ¿Estaremos dispuestos a obedecer la voz de Dios? Porque quizá muchos tomen a esta mujer como una mujer que quiere hablar cosas sandeces. Pero nosotros los cristianos debemos buscar en Dios la respuesta. Y sabemos que cuando un pueblo se humilla delante de Dios, Dios lo prospera, Dios lo protege. En este caso, una nación se arrodilló y clamó en la persona de Ezequías. Porque si Ezequías hubiese callado y hubiese aceptado su muerte, no habría una promesa para el pueblo. Pero él dijo: no, yo creo en Dios y sé que Dios tiene cosas grandes y sé que mi muerte no está aquí, sino que será después
y veré la gloria de Dios. Y así sucedió con Ezequías. Y así nosotros tenemos que buscar en la presencia de Dios para que nuestro país, esta tierra que Dios nos dio, sea diferente. Quizá muchos de nosotros no lo veamos, pero nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras descendencias lo van a ver antes de que venga el Señor. El mundo está en caos, el mundo está en incertidumbre. Todos nosotros estamos en incertidumbre, pero el Señor ha hecho un llamado a Colombia. Y ruego a Dios que haya un hombre o una mujer que tenga el carácter de hacerle llegar esas palabras al presidente. Alguien que esté cercano a él. Quizá un hombre que esté en el Congreso, que representa a la iglesia cristiana. Tenemos que aprender de la palabra para actuar. Y por último, démonos cuenta que Dios le permite a Ezequías confirmar que Dios va a hacer esas cosas, y por eso le pregunta: ¿qué quieres? ¿Que adelante el tiempo o que lo retrase? Y para Ezequías dice: es fácil adelantar el tiempo, pero lo más difícil es volverlo o retrocederlo. El único que tiene ese poder es Dios, no la ciencia, no aquellos que dicen volver al pasado o ir al futuro científicamente. El único que tiene ese poder es Dios, porque Él sabe el ayer, el hoy y el mañana. Él es el único. Y por eso Ezequías dice: retroceder. Retroceder la sombra quiere decir retroceder el tiempo en el reloj de Ezequías. Y así lo hizo Dios. Y hoy en día la ciencia ha querido demostrar eso. Y por ahí, si nosotros nos ponemos a buscar, encontramos información de la NASA, de científicos de la NASA que han encontrado y han corroborado que eso sucedió. ¿Qué es lo que hace la ciencia? Confirmar lo que dice la Biblia. No ha podido refutarle nada a la Biblia porque es palabra de Dios. Y así lo hizo. Y aparte de eso encontramos también que Dios sana a Ezequías y le ordena a Isaías hacer una masa con higos para sanar la herida. ¿Qué herida? No dice la Biblia qué tipo de herida, pero era una herida mortal, una enfermedad quizás como el COVID, que no tenía remedio en ese tiempo, pero Dios lo hizo. Y Dios tiene el poder para sanar de esta y de muchas enfermedades, como lo ha hecho a través de la historia de la humanidad. El pueblo cruzando por el desierto, muchos morían, y por eso Dios le ordenó a Moisés levantar la serpiente, y que todo aquel que volteara su mirada hacia la serpiente era sanado. Prefigura de Cristo cuando iba a ser levantado en la cruz, donde iba a ser expuesta la serpiente, Satanás, vencido Satanás, porque al morir Cristo se cumplió la promesa de Dios, y al resucitar Cristo viene la gloria de Dios y viene la salvación para todos nosotros. La esperanza que tenemos como hijos de Dios, como cristianos, de un día resucitar para vivir en la eternidad junto a nuestro Creador y a nuestro Salvador. Ese es el Dios en el que creemos. Es Dios, el Dios todopoderoso, el único y verdadero Dios, a quien debemos seguir, en quien debemos confiar eternamente. Cuando Dios envía su palabra
a través de sus profetas, debemos oír y obedecer. Ezequías lo hizo. Ezequías obedeció, escuchó y obedeció. Y por eso la nación fue liberada, fue protegida y no fue invadida por Senecarib, así como lo hizo con la otra nación. Ezequías sabía en quién había confiado. Los babilonios no pudieron entrar porque reinaba un hombre temeroso de Dios, que creyó en Dios y que permaneció firme en Dios. Hoy nosotros debemos escuchar, obedecer, confiar y esperar en nuestro Dios, que Él va a sanar nuestra tierra, que Él nos hará libres de todo esto que está pasando. Debemos creer en Él y esperar en Él. Por eso los invito a que clamemos para que toda esta nación escuche lo que Dios ha enviado, lo que Dios quiere, y que esta nación obedezca lo que Dios quiere, empezando por todos nosotros, la Iglesia cristiana, que nos unamos y hagamos un llamado a los ministros católicos a clamar a Dios, al único y verdadero Salvador, a Jesucristo, porque Él es el único que tiene el poder y la autoridad. Amado Padre, gracias. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por este llamado que tú nos haces en el día de hoy. Te rogamos que perdones todos nuestros errores, nuestras faltas, nuestros momentos de angustia, de tristeza, quizá de ira, Señor. Perdónanos porque nos hemos equivocado. Perdónanos, Señor, porque hemos dejado quizá pasar el tiempo, porque quizá no hemos escuchado lo que tú quieres y aún más no hemos obedecido lo que tú quieres. Como iglesia, Señor, hoy nos unimos y te clamamos, te pedimos, Señor, que perdones a tus hijos, perdones a tu pueblo, perdones a esta nación, Señor, por todo lo que ha permitido, Dios, tantas masacres, oh Dios de gloria. Perdona a nuestros dirigentes, Señor, del pasado, perdona al presidente Duque, Señor, en sus equivocaciones. Padre, y haznos entender que necesitamos humillarnos delante de ti. Perdónanos, Señor, quizá porque nos hemos aislado del pueblo que necesita escuchar tu palabra y simplemente nos hemos nosotros entregado de manera mezquina, Señor, a leer entre nosotros, a comprender y a compartir, pero hay allá muchos que necesitan entender que eres tú el único que tiene la respuesta a todo esto que está pasando. Perdona, Señor, a aquellos jóvenes que quizá no entienden o no saben por qué salen a las calles a protestar, por aquellos que se dejan impulsar de manera inconsciente, Señor, por aquellos que han empuñado un arma, Señor, y han quitado una vida, ya sea de un policía o de un civil, Señor. Guarda, Señor, a nuestros hermanos en la fe que están en las fuerzas militares, Señor. No permitas que tengan que empuñar un arma en contra de uno de sus hermanos. Padre, gracias. Gracias por proteger, Señor Dios de gloria, a nuestros hermanos que están en el sector salud, Señor, expuestos cada día a esta enfermedad, Señor, al COVID-19, a toda enfermedad, Dios de gloria. Te clamamos por todos nuestros
hermanos colombianos que se encuentran en las UCI, Dios de gloria. Sana, Señor, a tu pueblo, sana, Señor, a tus hijos, Dios de gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos de la iglesia Fuego Santo. Yo los bendigo en tu nombre, Señor. Bendigo la vida del pastor Raúl, de la pastora Luz María, de todos los hermanos, Señor, y que sea tu gracia sobre ellos, sobre sus familias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos, y sigamos adelante, escuchando y obedeciendo a nuestro Dios. Ricas bendiciones. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Acógete a los brazos del Padre en esta mañana. Acógete a los brazos del Papá que lo dio todo por ti, dio a su único hijo por ti, por amor, porque el Señor ha derramado su gracia sobre ti en esta mañana una vez más. Y Él en esta mañana quiere recordarte la posición que tienes. Eres hijo del Dios poderoso, eres hijo de un Dios grande. Muchas veces nuestra mente no logra comprender esta posición de privilegio que Dios te ha dado. Pero la palabra de Dios dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y tú y yo tenemos este privilegio de ser también herederos de Dios y coherederos de la gracia con Cristo. Así que yo no sé qué estás viviendo tú, pero yo te invito a que en este momento te tomes un momento, un tiempo, un minuto, no sé, para que tú entres a hablar con Dios y decirle: Señor, perdóname porque a veces he dudado de tu palabra, he dudado de lo que tú me dices, Señor. Tú dices que me amas, tú dices que me has hecho libre, Señor. Pero muchas veces nosotros mismos nos tiramos el yugo encima de nuestro cuello. En muchas ocasiones nosotros mismos nos volvemos esclavos de nuestro trabajo, nos volvemos esclavos de cuánta distracción hay en medio de nosotros o enfrente de nuestros ojos. Pero el Señor en esta mañana te recuerda de que Él te ha hecho libre. Así que en el nombre de Jesús la opresión cae por tierra. Así que en el nombre de Jesús tú te levantas y te restauras, porque eres quien te llena de favores, porque por medio de Jesús el Señor ha restituido la corona perdida que teníamos por el pecado. Así que en esta mañana reposiciónate, toma tu lugar, levántate como hijo del Señor, porque nosotros tenemos esta garantía de Dios, de que nosotros somos sus hijos y tenemos un Padre que nos ama y nos rodea. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy